Sin lugar a duda, uno de los momentos más icónicos de la saga de Harry Potter en general, tanto en los libros como en las películas, son los recuerdos de Severus Snape, los que nos explican todo lo que había pasado hasta ese momento con el príncipe mestizo. Así que el día de hoy los analizaremos uno a uno. Viajeros, han llegado al rincón del Potterhead. Muchas gracias por estar aquí, por ver este nuevo video y como siempre les recuerdo a todos mis rinconeros que le den like a este video si les gustó, compártanlo con todos aquellos que crean que les puede interesar el tema y tampoco está de más que les recuerde que acabo de abrir un Patreon para que si gustan puedan apoyarme a seguir creando contenido y de paso tener todas las ventajas que implica ser miembro VIP del rincón del Potterhead. El capítulo 33 de las Reliquias de la Muerte, titulado La historia del príncipe, es el clímax no solamente de ese libro, sino de toda la saga de Harry Potter. No solo porque nos enteramos del destino de Harry y la razón de la conexión que tiene con el Señor Tenebroso, sino porque nos damos cuenta que el tan odiado Severus Snape, quien siempre fue muy injusto con todas las casas que no fueran Slytherin, quien se convirtió en el peor miedo de Neville Longbottom y sobre todo quien fue el asesino de Albus Dumbledore, era el hombre más leal a Albus y toda su vida la entregó al recuerdo de su amada Lily. Sin duda, actualmente es un lugar común saber desde un inicio, es decir, cuando apenas estás entrando a la saga, que el príncipe mestizo no es tan malo como aparenta. De hecho, me atrevería a decir que esta información es tan conocida casi como el ya clásico "No, yo soy tu padre" de Darth Vader. Sin embargo, para los que leímos el libro hace 16 años, en verdad que esto fue un choque tremendo, sobre todo porque muchos, al igual que Harry, nos habíamos acostumbrado a odiar a Severus Snape. Si bien hay quienes aún tenemos nuestras reservas hacia él, pues su valentía no borra los años de abusos cometidos, no se puede negar que Severus es un héroe, aunque eso no lo hace una buena persona. Y es que lo más interesante de ese capítulo es que está muy bien construido. No es que con el capítulo anterior ya te hubieras dado alguna idea o que ya hubiera estado anunciado que en este se revelaría la verdad de Snape. No, Severus murió en la infamia, traicionado por su maestro, por el que había dado todo, y traicionó a quienes habían confiado en él. No tuvo redención, murió de una manera muy sucia, al igual que el resto de su vida. De hecho, el inicio del capítulo 33 nos confirma esto, ya que tenemos al trío de oro en el gran comedor, viendo a las víctimas de la batalla, víctimas de las que, en cierto modo, Severus era responsable por haber asesinado al único que mantenía a Hogwarts como un lugar seguro. Es decir, para nosotros y para Harry, Severus Snape es alguien vil, pero cuyos recuerdos quizás nos puedan provocar un poco de alivio ante todo lo que está pasando. Adentrarse en la mente de un ser vil para saber en qué está pensando al actuar nos parece bastante intrigante. Es justo en ese momento cuando todo comienza a cambiar. Harry llega al despacho del director y tiene que dar una contraseña a la gárgola que custodia la entrada. A Harry no se le ocurre más que pensar en la persona a quien más le gustaría ver en ese momento, a quien tiene todas las respuestas, a quien tiene tantas preguntas que hacerle. Es decir, Harry piensa en Dumbledore, y al pronunciar el nombre, la gárgola abre camino. Recordemos que hasta ese momento el director del colegio era Severus Snape, por lo que él tuvo que colocar la contraseña para ingresar a su despacho. Entonces, algo como que no está bien. ¿Por qué el asesino pondría el nombre de su víctima como contraseña? ¿Por qué Snape dejaría las cosas tan fáciles para que Harry pudiera entrar a su oficina? Algo no cuadra. Es en ese momento cuando empezamos a dudar. Es decir, junto con Harry, aunque por razones totalmente distintas, tenemos curiosidad por saber qué contienen los recuerdos de Snape, y es así que llegamos al pensadero. El primer recuerdo nos presenta a un niño vestido de una manera bastante extraña. Se trata de Snape, y su vestimenta es típica de los magos que no saben comportarse en el mundo mogul, pero vemos que este niño está espiando a dos niñas, una llamada Lily y otra Petunia. ¿Qué? Hasta este entonces solo conocíamos a dos mujeres con esos nombres. ¿Qué tiene que ver la madre y la tía de Harry en todo esto? ¿Conocían a Snape? ¿Qué está pasando? Los recuerdos que se supone que tenían que darnos respuestas, por el contrario, nos están planteando más interrogantes. Tenemos que llegar al fondo de esto. Vemos cómo Lily es capaz de hacer magia, aunque ella no es consciente de ello. Cómo su hermana está horrorizada por lo que hace y a la vez fascinada, y cómo Severus le revela a Lily que es una bruja. Las cosas no salen como él esperaba,
pero ya habrá tiempo para enmendar sus errores. El segundo recuerdo de Snape consiste en uno en el que, después del terrible acercamiento a Lily, ambos niños han iniciado una buena amistad. Severus le ha explicado todo lo que sabe sobre el mundo mágico y Lily no puede esperar a que llegue su carta de Hogwarts. En ese recuerdo pasan tres cosas muy interesantes. Primero, vemos cómo Petunia es ahora la que espía a Lily y a Severus, pues le intriga el mundo mágico y de hecho es aquí que entendemos que cuando la tía Petunia le dice a Harry en el quinto libro que escuchó que él se lo decía a ella cuando hablan acerca de los dementores, ese él al que se refería no era James, como Harry pensó y como nosotros también pensamos, sino se trataba de Severus Snape. Segundo, queda claro que Severus vive en un ambiente de violencia doméstica y que las extrañas ropas que usa son para ocultar moretones que tiene. Y tercero, que Snape, aunque no puede controlar su magia aún, ya es capaz de hacer daño a los demás, pues provocó que una rama de un árbol cayera sobre Petunia, es decir, empezamos a ver las razones del camino que decidió tomar. En el tercer recuerdo, vemos cómo fue el viaje de Lily y Severus en el expreso de Hogwarts. Primero nos enteramos que Petunia le escribe una carta a Dumbledore para que la acepte en el colegio, solicitud que fue rechazada de manera muy amable, según Lily, por el director. Aquí entendemos por qué la tía Petunia está frustrada con todo lo referente al mundo mágico, pero en este video queremos entender a Snape, no sanar nuestras heridas, que digan las de Petunia. Lo importante de este recuerdo es que vemos cómo fue la primera interacción entre Severus y James Potter, y queda claro que lo que existía ahí era una rivalidad, pues cuando James le respondió a Severus que quería estar en Gryffindor al igual que su padre, este lo insultó por su elección. Es decir, ambos se odiaron desde un principio y se insultaban mutuamente. Recuerdo que, por cierto, fue omitido casualmente en las películas. El cuarto recuerdo se trata de la ceremonia de selección, en la que la amiga de Severus Snape fue seleccionada para pertenecer a la casa Gryffindor y él para pertenecer a Slytherin. Pero ¿qué importancia hay en un recuerdo sobre algo que todos conocemos desde el primer libro? Pues básicamente este recuerdo refuerza lo que siempre les he dicho. Esa generación nació en guerra y desde que entraron al colegio tuvieron que escoger un bando. Esto se demuestra a ver a Lucius Malfoy como prefecto y que éste aplaude la selección de Snape como Slytherin, es decir, el destino de Snape como mortífago ya estaba decidido. El quinto recuerdo ocurre varios años después. Vemos que Lily y Severus siguen siendo amigos, pero ella cuestiona las otras amistades que Severus tiene. Este recuerdo ocurre después de la broma de Sirius en la que le sugirió a Severus que fuera hacia el pasadizo del sauce boxeador en luna llena. Aquí vemos cómo Severus también tiene un sentido bastante retorcido de lo que es una broma, pues justificó que sus amigos Mulciber y Avery, ambos que van a ser mortífagos posteriormente, hubieran intentado utilizar magia oscura sobre la amiga de Lily, Mary McDonald. Esta memoria nos sirve para varias cosas. Primero, vemos otra vez que lo que había entre Severus y los merodeadores era una rivalidad. Vemos también que Severus era un bully, al igual que los merodeadores. Asimismo, queda claro que la afición de Severus Snape por la magia oscura ya estaba latente. Y por último, vemos que dicho gusto por las artes oscuras es algo que Lily no está dispuesta a soportar. Y así es como llegamos al sexto recuerdo, uno que ya habíamos visto desde el quinto libro y que JK nos presentó como el peor recuerdo de Snape. Igual que Harry, no necesitamos que nos refresquen la memoria al respecto. Sabemos que James y Sirius atacaron a Snape para humillarlo, que Lily intentó defenderlo y que Severus le dijo no necesito la ayuda de una sangre sucia. Cuando leímos esto en el quinto libro, la reacción de Lily no parece importar, pero ahora que ya conocemos cómo era su relación entre ella y Severus, empezamos a ver por qué era el peor recuerdo de Snape. Continuamos donde el recuerdo fue interrumpido 2 años antes. Severus le pide disculpas a Lily por lo que dijo, pero ella no puede más. Sabe que Snape tiene deferencia hacia ella, pero su desprecio por los sangre sucias es real. Lily le cuestiona a Severus su intención de convertirse en mortífago, y este solamente calla. La respuesta se hace obvia. Severus tomó su decisión y Lily también tomó la suya. Los que hasta ahora eran amigos pelearían en bandos contrarios en la guerra. Por eso, ese era el peor recuerdo de Snape. Fue el día que perdió a su querida amiga Lily. El séptimo recuerdo ocurre años después. Un adulto Severus Snape se entrevista con Dumbledore.
Están en bandos contrarios en la guerra y Dumbledore trata con desprecio a Snape. Aquí por fin se nos responde cómo fue que Dumbledore supo que Voldemort iría tras Harry. Snape, quien escuchó la profecía y se la contó a su señor, al enterarse de que iría por el hijo de Lily, buscó el apoyo de Dumbledore para que la salvara, solo a ella. Ante el asco que Severus le provocó a Albus por querer sacrificar a James y al niño, Severus rectificó, pidió que lo ocultara a todos y a cambio él le daría lo que fuera a Dumbledore. Este recuerdo simplemente te deja en shock. Podemos ver por primera vez que Snape traicionó a Voldemort, lo que Albus siempre dijo y que nadie le creyó, pues nunca pensaron que el arrepentimiento de Severus fuera real. En este recuerdo vemos que Snape, en efecto, se convirtió en un soldado de Dumbledore. El octavo recuerdo ocurre tras ese fatídico 31 de octubre de 1981, en el que Voldemort acabó con la vida de los Potter. Vemos a un destrozado Severus Snape pensando en acabar con su vida, pues sin Lily y sin el Señor Tenebroso, sus dos motivos para seguir existiendo ya no tiene sentido seguir en este mundo. Pero Dumbledore le da un nuevo objetivo, proteger el legado de Lily, pues Harry sobrevivió. Snape acepta, pero a cambio, Dumbledore jamás tiene que revelarle a nadie las razones por las que Severus le es fiel, es decir, jamás revelar que el amor que sintió por Lily es lo que lo motiva a seguir. En palabras del propio Dumbledore, tuvo que prometer jamás revelar lo mejor de Severus Snape. Es por eso que el antiguo director, siempre que era cuestionado por quien fuera sobre la lealtad de Snape, respondía con un simple confío en Severus Snape. Esto hace que, para nosotros como lectores, la traición de Snape se vuelva más vil de lo que ya era. Él le debía la vida a Albus, a menos que... A partir de ese momento vemos una serie de recuerdos que nos muestran lo acontecido en los libros anteriores, pero desde la perspectiva de Snape. Como después de conocer a Harry inmediatamente vio a James en él, a pesar de que su personalidad era más cercana a la de Lily, cómo espiaba a Quirrell para averiguar sus planes, cómo alertó a Dumbledore de que la marca tenebrosa estaba más nítida que desde hace años, y cómo, a diferencia de Karkaroff, él no estaba dispuesto a huir y seguiría combatiendo al Señor Tenebroso. Así llegamos al noveno recuerdo. Aquel verano de 1996 en el que Albus Dumbledore perdió uno de sus brazos a cambio de destruir uno de los Horrocruxes de Voldemort. Vemos como Snape, después de retener la maldición que guardaba el anillo de los Gaunt, pronuncia las palabras que cambiarían todo lo que creíamos. Dumbledore tenía menos de un año de vida. No se imaginan lo que fue leer esto por primera vez hace 16 años, saber que Dumbledore ya tenía un pie en la tumba y averiguar que el asesinato de Snape fue hecho por órdenes del propio Dumbledore para salvar el alma de Draco Malfoy. Este recuerdo es fundamental, pues hasta entonces era obvio que Albus tenía predilección por Harry, además de por Gryffindor. Pero escuchar que todas sus acciones de su último año de vida fueron para ayudar a Draco, además de escuchar de que Dumbledore le encargó a Snape a todos los alumnos para que estuvieran seguros cuando él ya hubiera muerto, nos hace ver a Dumbledore de una manera muy distinta. Sin duda, este recuerdo es el segundo más importante, porque aún nos queda ver el fundamental. El décimo recuerdo ocurre meses después. Snape siente que Dumbledore le pide demasiado y que éste no confía en él lo suficiente. Dumbledore lo cita esa misma noche para contarle algo que no hará que vuelva a dudar en él. Así llega la más grande revelación. Harry tiene que morir y tiene que hacerlo Voldemort mismo, pues el día que atacó a los Potter y perdió su cuerpo, un trozo de su alma se arraigó en Harry, convirtiéndolo en una especie de Horrocrux. Actualmente estoy seguro que esta información es conocida por cualquiera que entre al fandom, pero leerlo en su momento fue impactante. Yo tuve que detener la lectura para procesar lo que estaba pasando, cómo era posible que Harry fuera un Horrocrux, que tuviera que morir. Entonces, ¿para qué todo lo que habíamos leído hasta entonces? Snape siente exactamente lo mismo, se siente engañado, se siente utilizado, tanto que ha hecho para mantener a Harry vivo y ahora resulta que solo fue para que muriera en el momento adecuado. Dumbledore le cuestiona que si se ha encariñado con Harry, y este responde con un Patronus en forma de cierva, el mismo que vimos capítulos antes en el lago que guardaba la espada de Gryffindor. Dumbledore, con los ojos llenos de lágrimas, le pregunta que si después de tanto tiempo, a lo que Snape le responde con un Always. Los últimos recuerdos son el séptimo libro, pero desde la perspectiva de Snape, cómo él siguió recibiendo órdenes del retrato de Dumbledore, cómo planeó la batalla de los 7 Potter,
cómo trató de salvar la vida de George Weasley, cómo fue el encargado de entregarle la espada de Gryffindor al trío de oro, es decir, cómo fue que siempre ha sido un doble agente, siempre peleó del lado de Dumbledore, siempre protegió a Harry y siempre fue un héroe. Todo esto por el amor que sentía hacia Lily. Así, abrumados, al igual que Harry, entendemos que las cosas no son lo que aparentan y que el mundo no se divide en gente buena y gente mala. Todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros y lo que importa es a qué lado deseamos obedecer. Este video fue idea de mi más fiel vasalla, Yari Castillo. Un enorme saludo para ti, hasta República Dominicana. Si les gustó el video, no olviden dejar su poderoso like, suscríbanse si no lo están y compartan este video con todos los magos y brujas. Síganme en todas mis redes sociales, se las dejo aquí abajito en la descripción y también les dejo el link de mi Patreon por si me pueden apoyar a seguir creando contenido. Pero sobre todo, recuerden que en este rincón encuentran una entrada al mundo mágico.